Adelante. Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa tarde les saluda el pastor maestro Juan José Zelaya desde la República del Salvador, desde una ciudad pequeña llamada Chinameca. Un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde la lección número 4 del libro de Daniel, que tiene que ver, no tienes que ser quemado. Vamos a ver Daniel capítulo 3, Daniel 3. Vamos a orar al Señor. Padre, esta tarde gracias te damos por el hermoso privilegio que me concedes de poder estar aquí ante tu presencia para poder compartir tu palabra, Señor, a este grupo de creyentes que ya están conectados, Señor, en nuestro Instituto de la Gracia. Señor, gracias por este privilegio de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir estas verdades bíblicas que están en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene que estar familiarizado con el bosquejo general del libro de Daniel. Todos nosotros nos debemos de familiarizar. Capítulo 1 es la introducción. Capítulo 2 al 7 es el tiempo de los gentiles. Letra A, el sueño de Nabucodonosor, la estatua, capítulo 2. Letra B, la construcción de la estatua, capítulo número 3. Letra C, la humillación de Nabucodonosor, capítulo 4. Letra D, la caída de Babilonia y el surgimiento de Media y Persia, capítulo 5. Letra E, Daniel en el foso de los leones, capítulo número 6. Letra F, la visión de las 4 bestias, 4 imperios mundiales y el anciano de días, capítulo 7. La parte 3, tenemos desde el capítulo 8 al 12, tiene que ver con la nación de Israel. Letra A, la visión del carnero y el macho cabrillo y el cuerno pequeño, capítulo 8. Letra B, la revelación de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Letra C, la visión de la consumación del plan de Dios para Israel, capítulo 10 al capítulo 11:1. Letra D, la historia de Israel hasta los tiempos del fin, capítulo 11, verso 2 al 45. Letra E, la nación de Israel y el tiempo del fin, capítulo 12 del 1 al 13. Hermanos, qué bueno es que nos familiaricemos con el bosquejo del libro. En la filosofía griega había un hombre que se llamaba Sócrates. Y uno de sus alumnos le preguntó un día, Señor, ¿por qué no le dice a quieren ser sus discípulos que vean en ese estanque para que digan qué es lo que ven? Y Sócrates dijo, muy sencillo, dijo Sócrates, estoy preparado para aceptar como alumnos aquellos que puedan decir, yo veo peces nadando, los que solamente en el agua están tan enamorados de sí mismos que no pueden trabajar, no puedo trabajar con ellos. Hermanos, si somos egoístas, vamos a tomar decisiones malas en cuanto a las cosas espirituales. La Biblia dice en Proverbios, capítulo número 15, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Qué bueno es ver gente temerosa, ¿verdad? Es gente sabia, ¿verdad?
Muy bien. También está en 1 Corintios capítulo 10, versos 13 y 14. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En este pasaje tenemos la promesa de que Dios va a permitir una tentación, o sea, no va a permitir una tentación más grande de la que podamos resistir. Él va a proveer una manera de escapar. Esa es la promesa que Daniel podría relacionar bien a la luz de lo que había vivido en los capítulos 1 y 2. Dios estaba en el asunto, hermano. Dios estaba en el asunto. Muy bien. Vamos a ver la gran figura de Nabucodonosor. Hermanos, letra A, la construcción de la imagen, la construcción de la imagen. Bueno, vamos a tener listo ahí Daniel, capítulo número 3, ¿verdad? Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muy bien. Las palabras del rey Nabucodonosor revelaron la razón de su problema. Estaba lleno de orgullo. Sí, hermano, estaba lleno de orgullo. Parece que la imagen en el sueño del capítulo 2, con Nabucodonosor como cabeza de oro, le hinchó aún más la cabeza. Él construye una imagen de sí mismo. Muy bien. ¿Qué principio habría sido bueno que él recordara? Bueno, hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido. No podemos jactarnos de nada. Y eso es cierto, hermanos. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos, todo lo que Dios nos ha provisto, lo hemos recibido del Señor, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 4, versículo número 6, quiero que vea, hermanos, 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Acuérdese que los corintios, hermanos, estaban llenos de orgullo, envanecidos, hermano. No, hermano. Es bueno que recordemos que todo lo que hemos recibido, hermano, es del Señor. No podemos jactarnos. Y Nabucodonosor hubiera aprendido esto, recordar esto, ¿verdad? Muy bien. Aquí están los corintios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que haber recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Ese era un problema que tenían los corintios y es un problema que tenemos los seres humanos, que hermanos, a veces en nuestra propia naturaleza pecaminosa ya viene el orgullo en nosotros. Número 2, el tamaño y la apariencia de la imagen también reflejaban el problema de Nabucodonosor. ¿Saben? Traducidos a metros, ¿cuántos metros de altura tenía la imagen? Tenía 27.5 metros de altura. Wow, hermanos, era una imagen exagerada.
y tenía 2.7 metros de anchura. Tenía una plataforma muy elevada que probablemente, hermanos, fue inspirada por la visión del capítulo 2. Y toda la imagen que Nabucodonosor había hecho, hermanos, era de oro puro, de oro puro. Acuérdese, 27.5 metros de altura. Era algo exagerado, hermano, ¿verdad? Muy bien. Número 3. El lugar donde estaba la gran imagen era en una llanura, donde se podía ver a gran distancia. Imagínense el oro cuando le pega el sol, cómo brilla, hermano. Ahí estaba brillando al sol. Era una estatua grande, muy impresionante, muy impresionante. 4. Evidencia histórica de esta imagen. Bueno, recientemente los arqueólogos en Irak encontraron en una plataforma muy grande. Posiblemente era de esta imagen. Aquí está, ¿verdad? La arqueología, quiero decirle que la arqueología es una gran amiga de la Biblia. Es una gran amiga de la Biblia. Muy bien, letra B. La ceremonia para adorar la imagen. Versículo 2 al versículo 7. Vamos a ver la ceremonia para adorar la imagen. Versículo 2 al versículo 7. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué les parece la ceremonia para adorar la imagen? Número 1. Hubo una gran multitud de dignatarios quienes habían sido invitados a la ceremonia de la dedicación de la gran imagen. ¿Qué tipo de personas estaban allí? Bueno, líderes nacionales del gobierno babilónico. Ese era el tipo de personas. ¿Ya? Gobernadores de Babilonia, eran administradores, tesoreros, ¿verdad? Todas las personas más importantes de ese imperio babilónico, líderes de Babilonia. ¿Ya? ¿Cuál fue el ambiente de ese evento? Fue un ambiente festivo, social y religioso. Todos se miraban bien vestidos, sus mejores ropas, como cuando se da la entrega de los Óscares, de la alfombra roja, en desfiles de moda, ¿verdad? Muy bien. Letra B. 2. El mandato del rey fue proclamado. Os postraréis y adoraréis la imagen. O sea que Nabucodonosor era muy vanidoso, muy orgulloso. Este mandato fue aplicado a todos y tenían que hacerlo todos al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Nabucodonosor?
porque él tenía el poder absoluto y se creía descendiente de los dioses. Él es la autoridad política, pero también tiene poder espiritual. ¿Me entiende? Él no quiere compartir autoridad espiritual con los caldeos. ¿Vean? ¿Qué lección podemos aprender aquí, hermano? ¿Qué lección podemos aprender aquí? Bueno, si una persona, oigan bien, tiene poder político, espiritual, tiene el poder total. Por esa razón, las personas, hermanos, en tiempos antiguos enseñaban que los reyes eran descendientes de los dioses. Faraones, césares, emperadores, japoneses. En Europa los reyes enseñaban que ellos eran nombrados por Dios. Siempre trataban de mezclar la política con la religión. O sea que la reunión ante la estatua de Nabucodonosor se volvió en un evento, podemos decir así, ecuménico. Estaban adorando juntos la imagen. Letra B. El rey proporcionó. Que lo debatieron, porque ella dice que no. Problema con el rey, hermanos, proporcionó dos cosas que ayudaron a motivar la obediencia a su mandato. Veámoslo, cuáles fueron las dos cosas que el rey. Él les dio una gran orquesta y buena música. ¿Me entiende? Una gran orquesta y buena música. Con la música, también se puede romper muchas barreras entre los individuos. ¿Me entiende? Un sonido de música mundial. Y Nabucodonosor está animando todo esto con música, con música. Principio. Ten cuidado de cualquier religión que usa la música para confundirte. Fíjense, hermanos, que en una oportunidad, ahí estaba Salvador Sánchez, estaba joven él, y fueron a ver un cantante aquí por San Miguel, y yo fui y le dije, y yo lo llevé en el camión. Y a los jóvenes, que querían ir a ese concierto, y hermanos, lo tremendo fue que cuando estaban ahí, les aventaron en el ambiente musical agua con botellas, así les aventaron. Y Adalberto venía enojado, hermano, porque venían bien bañados, bien bañados. Si no se bañaron ese día, bueno, se bañaron, los bañaron ese día, ¿verdad? Tenga cuidado de cualquier religión que usa la música para confundirte, hermano. Es posible que una iglesia tenga éxito sin la música. Hermanos, yo creo que la iglesia, una iglesia que si no tiene música, tiene éxito, hermano. Debería tenerlo, porque lo más importante en una congregación es la palabra de Dios, no es la música. No estoy diciendo que la música no sea importante. Claro que sí, hermano, hay que alabar al Señor, pero es algo secundario. Lo importante, lo primordial, el énfasis en las escrituras es la palabra de Dios. Muchas personas van a la iglesia solamente por la música, que allí cantan, ¿verdad? Bonito, pero la música no debe ser el principal motivo para la iglesia. Debe de ser la palabra de Dios el motivo, hermano. ¿Ya? La música es un vehículo poderoso para lo bueno y para lo malo. El ritmo, la armonía, entran en la parte más interior del alma. O sea que la música se usa en todas partes para
condicionar la mente humana. ¿Verdad? Puede ser tan poderosa la música como una droga. Bueno, ¿qué dice esta ilustración? Qué reunión ayer en la iglesia. Cantamos, saltamos, bailamos. Y le pregunta a un hermanito, ¿y qué se predicó? No sé, pero saltamos, cantamos, bailamos para el Señor. Hermanos, qué terrible. Así están muchas congregaciones. Salen bien sudados, no salen bien instruidos en la palabra de Dios, porque no hay palabra, ¿verdad? Pero salen bien sudados de saltar, de bailar, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Mire los conciertos cristianos cómo se llenan, pero cuando es algo que, hermanos, como es estudiar la palabra o la oración, hermanos, mucha gente no está motivada, hermanos, a asistir a reuniones como estas, pero a conciertos como estos hasta pagan, hasta dan, pagan el ticket porque ellos quieren estar allí, ¿verdad? No, hermanos, no, no, tengamos cuidado que la música no nos no domine, la verdad, no nos motive en el sentido ¿verdad? Y así pasa con muchos cantantes. Dios tenga misericordia de los cantantes cristianos que no estudian su Biblia, pero les gusta escribir canciones bonitas, que enseñan muchas cosas falsas. Yo creo que ustedes lo conocen, los que están acá, lo conocen muy bien, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermano. Fanny Crosby, ella escribió un himno en Jesucristo, el Rey de Paz, con voz benigna te llama Jesús. Santo, santo, grande, eterno Dios, dime la historia de Cristo, comprado por sangre de Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. No te dé temor hablar de Cristo, lejos de mi Padre, Dios. Y 8,000 himnos más. Estoy bien, gloria a Dios. Muchos himnos. Este himno que escribió este hombre, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Ya no hay himnos con contenido bíblico, hermanos, ¿verdad? Los cristianos invierten anualmente millones de dólares comprando música cristiana. ¿Para qué? Porque la edifican. Lee la Biblia y te edificarás mucho más, le respondió este pastor, ¿verdad? Spurgeon, que dijo, no vayas donde haya linda música, buena conversación y bella arquitectura. Estas cosas no llenan ni el estómago ni el alma. Ve donde se predique el evangelio que en verdad alimenta tu alma, y ve con frecuencia. Qué tremendo Spurgeon, hermano, un gran predicador, ¿verdad? Hermanos, uno puede ir a una congregación donde tenga el templo más hermoso, ¿verdad? Y se impresionan las personas, ¡ay, que es bien bonito ahí!, ¿verdad? Linda música, buena amistad, conversación, ¿verdad? Pero eso no llena ni el estómago ni el alma. Vamos donde se predique el evangelio, donde se predique el evangelio. Letra B. Punto 2. Él les infundió un gran miedo. Hermanos, si alguien no estaba convencido de qué tan grande era el rey Nabucodonosor, él los amenazó con echarlos a un horno de fuego. Esta no era una amenaza vacía. No estamos hablando de una broma, hermanos. Él era la máxima autoridad. Él era un hombre muy cruel. La religión prospera por miedo. El evangelio prospera por el amor, ¿verdad? Hermanos, motivados por el amor. Principio. La religión prospera por el miedo, el evangelio prospera por el amor. Acuérdese.
¿verdad? Muy bien. En el amor no hay temor. Primera Juan 4:18. Mire esta gente, hermanos, cómo padeció, cómo sufrió. Esta gente no tenía temor de morir, hermanos, de sufrir por la causa de Cristo. Esta gente no, hermanos. Esta gente tenía convicciones bíblicas, ¿verdad? No eran emociones momentáneas, eran convicciones bíblicas, dispuestos a morir por Cristo. 3. Hubo una gran obediencia al mandato del rey. Mucha gente se inclinó ante la imagen de Nabucodonosor. La Biblia dice que cada persona se sometió. Versículo 7. ¿Qué principio es notable aquí? Los creyentes tenemos que obedecer a las autoridades, excepto cuando éstas vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Oyeron, hermano? Sí. Qué tremendo. Los hebreos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Obedecieron a Dios antes que a Faraón. Éxodo 1:15-21. Los discípulos, Hechos 5:29. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, los apóstoles obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y Daniel 1, Daniel 3 y Daniel 6, él obedeció a Dios antes que a los hombres. Muy bien. ¿Qué les parece? 2. Los amigos de Daniel no se sometieron. Sadrach, Mesach y Abednego. La acusación en contra de ellos. Bueno, vamos a ver la acusación. Verso 8 al 12. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Muy bien. Miren la acusación en contra de ellos. Los tres fueron acusados por los caldeos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de los caldeos? Acerca de los caldeos, ¿qué sabemos? Aquí no se refiere a los astrólogos, sino a la etnia caldea, una tribu del sur de Babilonia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo habían sido salvados de la muerte por estos jóvenes y ahora pretenden matarlos? O sea, los caldeos también los iban a matar, ¿verdad? Anteriormente, pero Daniel salvó a toda esta gente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que sus motivos fueron equivocados? Bueno, por la palabra acusaron. En hebreo quiere decir akal, que quiere decir acusar, comer, devorar, ¿verdad? Calumniar, difamar, ¿verdad? Has puesto sobre la administración. Como quien dice, te equivocaste, rey, por lo que tú pusiste ahí, ¿verdad? Muy bien. 2. Sus acusaciones consistieron en 3 partes directas y una parte implícita. ¿Cuáles fueron? Directas. Bueno, no te han respetado, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ¿verdad?
ni adoran la estatua de oro. Esa es una acusación directa. Y una implícita, hay algunos judíos, ¿verdad? Hermanos, ¿las acusaciones eran verdaderas? No. Solamente la primera acusación no es la verdadera. Es verdad que no adoraron la imagen. Es verdad que no sirven a los dioses babilónicos. Y es verdad que eran judíos. Y esto no es algo malo. No es verdad que no lo hicieron, que no le hicieron caso a Nabucodonosor. Lo que pasaba es que esta gente, estos creyentes, temían más al Señor que a Nabucodonosor. Estos creyentes tenían varios años de estar en Babilonia. ¿Me entienden? Había en ellos, en la gente que los acusaba, un espíritu antijudío. ¿Verdad? Podemos ver en esta gente acusadora mezcla de verdad con error. O sea que una parte era verdad, otra parte era mentira. Y eso pasa en las iglesias. Hay enseñanzas falsas mezcladas con la verdad. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Yo creo que ya hemos crecido, ¿verdad? En el Señor para entender cuando el evangelio no es puro, ¿verdad? No es el verdadero evangelio. B. La intimidación fue puesta enfrente de ellos. Muy bien. El rey se enojó cuando se enteró de la falta de voluntad de los jóvenes en cumplir con el mandato, pero todavía él les dejó explicar su decisión en el asunto. Hermanos, esto está en el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Hermanos, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Muy bien, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Wow, hermano. ¿Qué fue lo relevante de esto sobre Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, primero que Nabucodonosor respetaba a estos jóvenes. O sea, reconocía su buena reputación. Otra cosa que vemos relevante en estos jóvenes es que ellos eran decididos, ¿verdad? ¿A dónde estaba Daniel? No lo sabemos. La Biblia no nos dice nada de Daniel, pero aquí estos tres jóvenes estaban enfrentando al rey Nabucodonosor. 2. El rey les advirtió a los tres amigos de Daniel que si no se sometían, los quemarían. ¿Cuál era el problema en su manera de pensar? Hermano, su orgullo. Él piensa que su poder y sus mandatos son debido a su propia fuerza. Él no quiere reconocer a Dios como superior a él. ¿Qué hizo Dios entonces? Mostró su poder y su gloria. ¿Verdad? Muy bien. C. Las convicciones que lo guiaron. Versículos 16 al 18. ¿Cuáles son algunos posibles argumentos que pudieron haber usado para someterse o inclinarse? Bueno, hermanos, estos tres versículos que vemos acá, del 16, 17 y 18, son los mejores de toda la Biblia. Estos jóvenes mostraron un coraje
una valentía increíble. Vámonos al 16. 3, 16, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oigan, hermano. 17. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Mire, hermanos, qué tremendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, cuánta convicción podrían tener estos jóvenes. Pero mire, que vamos a ver cuáles son algunas cosas argumentos que pudieron haber usado para someterse e inclinarse. Bueno, es la orden del rey. Vamos a obedecer porque es la orden del rey. Pues no lo hicieron. Debo conservar mi posición de privilegio en el reino. No les importó, hermano, la posición que ellos tenían. ¿Me entiende? Solo así salvaré mi vida. Hermanos, a ellos no les importó perder su vida. Me siento comprometido con el rey. No, hermanos. Ellos tenían su compromiso con Dios, ¿verdad? Él ha sido muy bueno, el rey, ¿verdad? Estoy comprometido con él. Dios sabe que no lo hago de corazón, ¿verdad? No, hermanos. ¿Qué les parece estas cosas? Hermanos, no lo hicieron, no se dieron ellos. Ellos estaban dispuestos, ¿verdad? Con convicciones bíblicas. ¿Cuál fue la razón para no someterse e inclinarse? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían que Dios prohibía inclinarse ante cualquier imagen. Anoten al margen Éxodo 20 del 4 al 6, o del 3 al 6. No dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Número 1. Hermanos, si ustedes vieron el pasaje anterior, no es la voluntad de Dios inclinarse a una imagen. Ellos conocían las escrituras. Y esto es bien importante para hacer la voluntad de Dios, más que cualquier otra cosa. Cuando conocemos las escrituras, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si no la conocemos, vamos a estar en ignorancia. 1. Los 3 amigos de Daniel decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no estuvieron dispuestos a comprometerse. Eso está, no te pongan ahí al margen, Hechos 5:29. Lo mismo hicieron los discípulos. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. ¿Cuáles fueron las implicaciones? Hermanos, ellos tenían convicciones. La palabra de Dios no era solamente información interesante, era la fuerza que gobernaba sus vidas. La palabra de Dios era el motor que gobernaba sus pensamientos. Estaban dispuestos a perder sus vidas antes que fallarle a Dios. Ya no hay creyentes casi de ese calibre, ¿verdad? Hermanos, no querían fallarle a Dios. ¿Ya? 2. No negaron la acusación ni se excusaron. Hermano, es como si ellos hubieran dicho, lo sentimos, rey, ni siquiera te vamos a responder. No negaron las acusaciones, pero no le respondieron. 3. Ellos propusieron encomendar la situación y permitir que su Dios hiciera
su voluntad. Bueno, ellos le dijeron, Dios nos va a ayudar, y si no, no nos vamos a inclinar. No lo vamos a hacer. Como lo que dijo Esterba en el capítulo 4, verso 16. Y si muero, que muera. ¿Por qué? Porque somos inmortales. Hermanos, tenemos vida eterna presente en nuestras vidas. Ahí dijo Esterba, y si perezco, que perezca. ¿Qué cosas comunicaron ellos sobre su Dios? Bueno, Dios, que Dios es soberano, que Dios está por encima de Nabucodonosor. Esto es bien importante, hermano. Ellos no podían asumir que iban a vivir, sino que lo lógico era que iban a morir. Pero hay que recordar, hermano, el capítulo 1 dice que Dios lo hizo 10 veces más inteligente que todos los sabios de Babilonia. Es lo que Dios hizo con los hebreos. Vean el capítulo 1. En el capítulo 2, Dios le dijo a Daniel el contenido del sueño al rey. Y el capítulo 3, quizás Dios nos salve. Pero si no, no lo haremos. Hermanos, un principio grande para recordar, aprender. Dios nunca nos honrará si no le somos fieles. ¿Oyeron, verdad? No nos va a honrar cuando comprometemos nuestra fe. Acuérdense que todas las historias buenas que están en la Biblia pertenecen a gente que caminó por fe, caminó en fe, no se comprometieron. Dios honra a los que le honran a él. ¿Verdad? Acuérdense que también hay un dictador en nuestra vida que cada día nos dice, inclínate a mí, inclínate a mí, inclínate a mí, así como Nabucodonosor. Ese dictador se llama naturaleza pecaminosa. Pero cuando caminamos por fe, confiando en las promesas de Dios, hermano, Dios, hermano, nos va a ayudar a salir adelante. Muy bien. Los amigos de Daniel no se quemaron. El rey Nabucodonosor los metió a un horno. Muy bien. Verso 19. Daniel capítulo 3, versículo 19. Perdón. 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego, ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Bueno, los metió Nabucodonosor en un horno. 1. Nabucodonosor se enojó aún más cuando escuchó sus respuestas. O sea, su rostro cambió. Él estaba muy enojado, muy enojado, muy enojado. Oiga bien, ve, él mandó que sus hombres calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Él está muy enojado, hermano. Es bien ridículo esto, hermanos. ¿Por qué? No era necesario, bastaba con una sola vez que lo calentaran. ¿Ya? Como que si los hombres iban a morir más rápido. No, no era necesario calentarlo tanto. De todos modos iban a morir. Algunos de esos hombres murieron, los que los echaron murieron. ¿Cuáles son las 2 cosas que se pueden aprender de esto? Bueno, primero, cuando estamos enojados, una aplicación, ¿verdad? No hagamos
hacemos cosas tontas. Hacemos decisiones tontas. Cuando estamos enojados o cuando estamos muy emocionados. ¿Verdad? No tomemos decisiones, no es el tiempo, debemos esperar, debemos orar, debemos de tranquilizarnos. ¿Entienden? Cuando obedecemos a Dios, las cosas no siempre mejoran para nosotros, hermano. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban dispuestos a no doblegarse ante la estatua, hermanos, y estaban obedeciendo a Dios, pero no mejoraban las cosas. Los amarraron y los tiraron al horno. ¿Verdad? Algo más, hermano. Cuando obedecemos a Dios, las circunstancias no siempre mejoran. Acuérdese de eso. Los jóvenes obedecieron a Dios y Nabucodonosor no los perdonó, pero ellos hicieron lo correcto. Acuérdese. 2. Nabucodonosor mandó que los 3 jóvenes fueran atados y echados en el fuego, completamente vestidos. Esta parte de la historia debe darnos mucho ánimo, hermanos. ¿Me entienden? Bien, versículo 19 al 27. Vamos a ver, de 19 al 27. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, y ustedes ven ahí con todo lo que los ataron, va, y fueron tirados, hermanos. Cayeron atados dentro del horno de fuego. Verso 24. Aquí vamos. Cuando el rey miró hacia el horno, se asombró de lo que vio. Verso 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Hermanos, ¿qué vio? ¿Qué fue lo que vio Nabucodonosor? 4 personas en lugar de 3. ¿Verdad? No se estaban quemando en el horno. Estaban caminando en el horno. El cuarto era semejante, era el hijo de Dios. ¿Ya? Era de la raza de los dioses. O sea, hermano, la 4ª persona en el horno era el Señor Jesucristo. Es una teofanía, una aparición de Jesucristo, hermanos, reencarnado. Qué tremendo, ¿verdad? Anoten al margen Isaías 43, verso 1 y 2 y versículo 12. Ahí está. Y ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, mire, la promesa, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo no dudo que estos hombres creyeron esto. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová que yo soy Dios. Muy bien. Hermanos, ¿qué se puede aprender de las pruebas? Que no estamos solos en las pruebas. El Señor está con nosotros. Tenemos una promesa de que Dios no va a permitir una tentación más grande de la que podamos resistir. Eso dice 1 Corintios 10:3. Él va a proveer una manera de escapar. ¿Ya? Esta es una promesa que Daniel podría relacionar bien a la luz
de lo que había vivido en los capítulos 1 y 2. Hermanos, no estamos solos en las pruebas. Nuestro Señor nos acompaña personalmente en medio de las dificultades. Él ha prometido, hermanos, que va a estar con nosotros. No nos ha prometido que nos va a librar de las pruebas, sino va a estar con nosotros a través de las pruebas. ¿Me entiendes? No dice que estaremos afuera de las pruebas, sino que Él estará con nosotros dentro de las pruebas. Hermanos, y si el Señor está con nosotros dentro de las pruebas, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Ah? Muy bien, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, acuérdese, que no nos dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, Dios libró del fuego. ¿Ya? Hermanos, el rey mandó que ellos salieran del fuego y ellos salieron. Este milagro fue confirmado ante la muchedumbre que estuvo presente. Vámonos al versículo 26 y 27. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapes, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Qué tremendo, hermano. Los tres hombres salieron caminando del horno. ¿Verdad? La gente pudo ver la mano de Dios trabajando en los jóvenes hebreos. Verso 28. La gran proclamación de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ensalzó a Dios. ¿Qué cosa admitió el rey? Hermano, él dice quién guardó a los jóvenes hebreos. Es el Dios Altísimo. Dios ha enviado su ángel. Dios libró a sus siervos que confiaron en él. Dios había frustrado las palabras del rey y estos siervos eran fieles a su Dios. Vamos a ver versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo significativo de estas palabras aquí? Nabucodonosor no reconoce al Señor como su Dios. Él dice el Dios de ellos. No dice mi Dios. ¿Qué espera Nabucodonosor para estar convencido de que el Señor es Dios, hermano? Por eso dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Letra B, el rey Nabucodonosor promulgó un decreto. Verso 29. Veamos el decreto. Versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Muy bien, promulgó un decreto y se promovió a los tres amigos de Daniel. Verso 30. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué principio es evidente aquí? Dios honra a los que le honran. ¿Oyeron, hermanos? Dios honra a los que le honran.
Dios les bendiga.